Confirmada la investigación de Rayos X, se abren los expedientes que hay de la Secretaría de Familia en los departamentos de Salud y Justicia. ¿Qué encontró Salud que Justicia no quiso indagar? Un incendio consumió el hogar de esta mujer el Día de las Madres del 2022. ¿Por qué todavía no ha podido reconstruirla? Estas son las ruinas de la casa de doña Carmen, quien luego de un incendio el Día de las Madres perdió su hogar. Todavía, más de 4 años después, espera por respuesta del municipio de Canóvanas. Esto y más lo pasamos ahora por los Rayos X. Contésteme si usted cree que Susan Roy debe ser votada. Sí. Bueno, amigos, ya lo vieron, sin titubeo alguno, el doctor Carlos Mellado pidió hoy la salida de Susan Roy de su puesto como secretaria de la familia. Por el contrario, la gobernadora hoy mismo le había dado un espaldarazo a la funcionaria para que siga en ese cargo, pero fue él, el exsecretario de Salud, quien primero refirió a Roy, su entonces subalterna, ante Justicia por un aparente conflicto de intereses al empujar la contratación de una empresa vinculada al que alegadamente era su amigo personal. Ayer, Justicia tuvo que divulgar el informe que calladamente exoneró a Roy el año pasado sin citar a ninguno de los implicados. En Rayos X fuimos los primeros en divulgar este caso y hoy damos seguimiento a los cabos sueltos de Justicia. Pero tenemos que decir... ¿Usted refiere a Susan Roy al Departamento de Justicia por conflicto de intereses? ¿Dónde radica el conflicto de interés? Mira, nosotros referimos a Susan Roy... O sea, había una relación entre Susan Roy y OneSource y su presidente Wilfredo Benítez que no se le ha comunicado al país. Sí. Sí. Este caso específicamente, Susan Roy contrata a esta compañía y el dueño de esta compañía se queja ante nosotros que ella, Susan Roy, lo estaba obligando a subcontratar una compañía que se llama OneSource, que su presidente tenía una relación más allá, ¿verdad?, de laboral, una relación íntima. En aquel momento yo no podía adjudicar, ¿verdad? O sea, quien debía analizar y adjudicar todas estas vertientes es el Departamento de Justicia. Nosotros venimos en conocimiento, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues retirarle a esta funcionaria del cargo, que era la director de programa de discapacidad intelectual, y referirla a Justicia. Ella obviamente va de vuelta a su puesto de carrera. Y en aquel momento, esto fue hace mucho tiempo, y para que a la gente entienda algo, nadie se enteró. ¿Para qué nadie se enteró? Porque yo quise mantenerlo en estricto silencio, primero porque era sensitivo y porque si no era verdad, yo no quería dañarle la reputación a Susan Roy. El Departamento de Justicia, yo mirando la relación de hechos que le hace al Senado sobre los eventos investigados, si miramos el punto 19 de esa relación de hechos, que lo presentamos también ayer, es evidente que el Departamento de Justicia no entró al contenido de esa reunión. ¿Verdad? Porque en esa reunión es donde es la génesis de todo. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Decir que el Departamento de Justicia hizo o no hizo, yo no quiero decirlo, porque vuelvo y te repito, no es función del Departamento de Salud investigar. Pero usted conoce los hechos. Claro, conozco los hechos, por eso es que nosotros los referimos a la agencia que sabe esa reunión, cómo... esa reunión era importante, el contenido de esa reunión, ¿era importante o no para la investigación de justicia? Bueno, yo entiendo que claro, todo crucial. era importante, sí, definitivamente, porque había que encontrar cuál era la relación que existía entre esta compañía a la cual ella le exigió al dueño de esta otra compañía que la subcontratara. Bueno, amigas y amigos, le damos las gracias a Rafael Lenín López porque ha dado seguimiento a esta historia que se inició aquí en Rayos X, también a la compañera Mili Méndez, que se ha unido al grupo de investigadores de este caso porque tiene obviamente muchos cabos sueltos. José Carlos, Mili, ustedes entrevistaron a Mellado la semana pasada y aquí, estando la hoy secretaria de la familia, Susan Roy, en aquel momento era subalterna de Mellado. Ella alegó que ella no fue destituida por esta investigación del Departamento de Salud.
¿Fue destituida o no fue destituida? Precisamente cuando hablamos con el doctor Mellado el pasado viernes, él nos dejó claro que en efecto ella fue destituida y en los documentos que fueron entregados por el senador Luis Javier a la prensa, en efecto existe una carta donde él le está diciendo que ella fue sacada del puesto. Ahí lo estamos viendo, donde él básicamente la regresa y dice su destaque se ha acabado. Así que en esta entrevista, y tengo entendido que tenemos ese sonido, donde él nos dice que eso él la sacó. Precisamente, el punto medular, según Mellado, era el supuesto conflicto de intereses que tenía Roy con su amigo. El amigo era Wilfredo Benítez, que no era el presidente de OneSource, como correcto, él señala ahí, sino el asesor de la compañía. Vamos a escuchar lo que dijo ella aquí. Cuando le preguntamos aquí sobre su amistad o la relación que tuviese con Wilfredo Benítez, que supuestamente, según el secretario, era conflictiva. ¿Quién es Wilfredo Benítez? ¿Quién es Wilfredo Benítez? Un profesional, que lo conozco, sé quién es, un profesional. Lo conocía de antes, lo conozco hace muchos años, un profesional con quien hemos coincidido ¿se acercó a usted para lograr este contrato jamás, para OneSource? Jamás. Nunca. Nunca. Wilfredo Benítez González y usted con el dueño de Hacienda, Don Luis, estuvieron sentados en una misma mesa para negociar y hablar de este contrato. Imposible, ¿no? Imposible porque no se acuerda, porque no sucedió. Porque yo jamás haría una conducta como esa. Vamos a empezar por ahí. ¿Y quién porque es Wilfredo Benítez? Yo jamás hubiera hecho una cosa como esa. Número 2, porque no fueron las circunstancias de lo que ocurrieron, porque es falso, porque eso no se dio. ¿Y Wilfredo Benítez, usted tiene alguna relación con Wilfredo Benítez? Una relación profesional, hemos trabajado juntos en el pasado, nos conocemos, somos amigos, pero fuera de eso ninguna otra. Lo hago la pregunta, ¿verdad? Porque referido a justicia viene partiendo de un supuesto conflicto de interés entre usted y Wilfredo Benítez, que representaba no entiendo por qué y era un asesor de esa empresa. ¿Conflicto de interés? Desconozco porque ciertamente pues no tengo ninguna relación más allá de la profesional y de quizás alguna amistad porque le pudiéramos llamar. Bueno, quizás el Departamento de Justicia no vio razón para investigar porque basó su investigación únicamente en el expediente, no llamó a nadie para interrogar. Pero tú que estuviste, José Carlos, manejando este informe de salud, es voluminoso el que le envía a justicia. Correcto, es bastante extenso. Sí. Aquí está, lo tenemos aquí presente, este informe de salud, más de 260 páginas. Y realmente con anejo estuvimos leyéndolo. Ayer también, como mencionaste, justicia entrega un supuesto informe en donde habla sobre por qué archivaron ese caso. Y estuvimos haciendo un contraste entre ambas cosas, pero hay un elemento bien importante aquí. La secretaria en todo momento, e incluso la gobernadora ha alegado e insinuado en algunos momentos que la secretaria de la familia no sabía sobre esta investigación y que ya no sabía que había sido referida a justicia. A mí me gustaría que escucharan lo que nos dijo la secretaria de la familia aquí en el programa. Nunca fui informada de la investigación, nunca fui citada. Debo presumir que el referido iría también acompañado de mi declaración jurada. Yo no sé si era una investigación o no, porque a mí nunca me dijeron que estaba siendo investigada. A mí me llamaron posterior a mi salida, que no fui destituida. Debo aclarar, yo no ocupaba ningún puesto de confianza, ningún puesto del Ejecutivo. Yo no respondía a la oficial secretaria, yo era un destaque. Mellado y a su secretaria nunca le pidieron. Yo terminé los destaques son por un año, terminar los destaques, retorné a mi puesto. Así que eso no constituye una destitución ni nada, retorné a mi puesto. Para estar claro, ustedes reunieron a Susan Roy Fuertes en el Departamento de Salud y le dijeron que iba a ser referida al Departamento de Justicia. Es correcto, hubo una reunión en el Departamento de Salud donde se habló con ella y se les indicó que sí que iba a ser referida al Departamento de Justicia. Entonces ella lo sabía. Claro, definitivamente. Yo, para no dañar reputaciones, nadie se enteró. ¿A qué nadie se enteró? ¿Por qué nadie se enteró? Porque yo no quise hacerlo, porque en el caso, ustedes saben que en Puerto Rico como son las cosas, y en el caso de que no hubiese sido verdad, le hubiese dañado la reputación a ella. Entonces ella le está faltando la verdad al decir que ella desconocía sobre ese referido a justicia, porque usted nos está diciendo aquí que sí que ella sabía. ¿Verdad? El proceso que se sigue en las agencias, cuando uno tiene una... ¿cómo se llama? Una alegación de esa magnitud es precisamente tomar declaraciones juradas, entrevistar a las personas y referirlas a las agencias pertinentes.
En ese detalle, Yolanda, que quiero destacar, ella le dijo al Senado de Puerto Rico que ella desconocía, y eso es bajo juramento, eso es perjurio. Que ella desconoció de la investigación. De la investigación en justicia. Que todavía estaba en curso cuando estaba aún ella evaluada. Cuando fue nombrada. Sí. El Senado puede tomar cartas en el asunto y si desea pueden someter una querella ante el panel del FEI porque ya ella estaba en funciones como secretaria de la familia. El FEI no podía entrar previo a los hechos que se alegan porque ella era directora de un programa. Pero en este caso, cuando ella le miente al Senado, cuando dice que desconocía de la investigación, sí, ¿cuáles son las consecuencias? Lo que nos preguntamos, porque ella entonces no le dijo la verdad al Senado en medio del proceso de su confirmación. Hay también, José Carlos, muchos correos electrónicos sí. Y declaraciones de subalternas de la propia secretaria, de la hoy secretaria de Familia, entonces la directora de ayuda a discapacitados, ¿no? Correcto, y importante destacar, obviamente son 260 páginas, como mencioné ahorita, versus 15 páginas que presentó Justicia para determinar que el caso se archivaba. Nosotros hicimos un contraste entre ambos documentos para saber qué se le pasó a Justicia dentro de toda esta evidencia que presentó Salud. Y me gustaría que pasáramos rápido por estas gráficas para ir discutiendo esos elementos que Justicia tal vez no quiso incluir. El primero, como ya mencionamos, es Wilfredo Benítez González, que en este caso es el corazón de ese referido. Dentro de estos 260 páginas se habla en varias ocasiones de Wilfredo Benítez, incluso en varias de las minutas que se presenta Eliud Colón hablan de Wilfredo Benítez, pero Justicia no lo menciona ni una sola vez dentro de su es completamente ignorado. Es ignorada esa parte del conflicto de interés, no se menciona dentro de esa... Siendo el punto central del secretario entonces Mellado. Correcto, y este documento que ha sido público, el anterior, era también un documento que evidencia Salud, donde se establece una empleada enviándole este correo electrónico a don Eliud conforme a la conversación sostenida con usted y la señora Susan Roy, directora de la Unidad de Discapacidad Intelectual, se procede a compartir la siguiente información. Por instrucciones de mi directora, comparto el número de teléfono del señor Wilfredo Benítez. Rayamos, por instrucciones de mi directora, ¿que era quién? Susan Roy Fuertes. Sí. O sea, una subalterna dice que ella le dio instrucciones de darle el teléfono de la compañía y de Wilfredo Benítez al hogar contratado. Correcto, Yolanda. Y otro de los elementos que llama muchísimo la atención y que no se menciona dentro de ese documento que presentó Justicia es el testimonio interno de la licenciada Solá. Dentro de ese testimonio es una asistente administrativa que estaba a cargo de las propuestas. Ella declaró que nunca vio una propuesta de OneSource para cuidadores en Hacienda Don Luis y que la negociación, dijo, fue directamente con la señora Roy. Otro testimonio, otra declaración jurada que la pone a ella en relación con esta empresa, pero como podemos ver en el documento de Justicia, eso ni siquiera se menciona. Importante destacar que en esta investigación que hizo el Departamento de Salud y que le entrega al Departamento de Justicia, hubo declaraciones juradas, incluyendo la de la licenciada Laura Solá. En ningún momento la entrevistaron, no entrevistaron a nadie. Por eso es lo que menciona también José Carlos. Ahora, nosotros le preguntamos aquí a Susan Roy, particularmente si había informado a la gobernadora y tú mencionaste lo del Senado, si había informado al Senado que estaba evaluando su nombramiento. Y tengo entendido que tenemos el sonido. Vamos a escucharlo, lo que ella contesta. La gobernadora le preguntó de esto cuando la reclutó para el Departamento de la Familia. Mira, cuando tuvimos la entrevista, durante la campaña, obviamente yo estuve de lleno con la gobernadora desde muy temprano, coincidiendo con estas fechas, y ciertamente pues nos preguntó si habría algo que pudiera salir. Yo dije, bueno, se hizo esta alegación, aquí está esto, pero más allá de eso... ¿Cuál fue la alegación? Es que no logro entender cuál fue la alegación contra usted, según usted. Bueno, a mí yo no sé cuál fue la alegación. Pero se lo digo a la gobernadora. Disculpe, que había ocurrido este incidente. Ajá. Pero más allá de eso, porque se alegaba que si el FBI había pedido mi expediente, yo dije, eso yo estoy segura que no lo han pedido. El Senado le preguntó en la investigación que se hace a los secretarios cuando van a ocupar la posición. Mira, para la confirmación. No me preguntó sobre esto, sí tuvimos una larga entrevista, de hecho en más de una ocasión. Correcto, igual con el equipo de la gobernadora. Tuve la investigación de la que fui parte, fue larga y se hablaron de todos los temas.
Bueno, pero hoy también hoy el presidente del Senado habló, sí. José Carlos, tú pudiste entrevistarlo. Correcto, nosotros le hicimos varias preguntas al presidente del Senado referente a la situación. Mili estuvo reseñando esa entrevista en el día de hoy. Importante que él dice que él va a estar investigando y que le va a dar continuidad, aunque dejó medio tibio el hecho de que ya el Departamento de Justicia no encontró nada ilegal. Lo que pasa es que tengo que destacar nuevamente, el Departamento de Justicia no entrevistó a ninguna de las personas que se les tomó una declaración jurada. Y tenemos un sonido del presidente del Senado diciendo que va a indagar sobre eso. Para introducir ese sonido, la pregunta que se le hace al presidente del Senado es que básicamente la gobernadora despachó el tema inicialmente diciendo que esto era una guerra que tenían contra ella y contra Dómenes. Cuando se le hizo la pregunta, esta fue la reacción del presidente del Senado. Yo no creo que nadie esté en guerra con ella, honestamente. Yo no creo que, mira, José me dice, ¿verdad? José, mira. Todos los nombramientos que cumplen se aprobaron. Todas las leyes que eran correctas se aprobaron. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que para que no se irrite se le aprueben los nombramientos malos y las leyes malas. Mencionó que aprobó todo lo que estaba bien, los nombramientos que estaban bien se aprobaron. En el caso de la secretaria... Muchos nombramientos, José, muchos nombramientos son unánimes. O sea, que más allá del PNP. Incluso la Secretaría de la Familia fue un nombramiento unánime. Se aprobó, pero había un referido a justicia de ese nombramiento. Y a eso retomo la pregunta. ¿Usted cree que el proceso del background check de la gobernadora y del Senado falló en este caso? No, porque en términos de lo que es la investigación administrativa que se estaba haciendo, que concluyó con que no había delito, pues en este momento no, porque justicia está diciendo que no hay delito. Sí, pero estaba abierta la investigación, claro. El Senado hizo ese proceso de investigación. Por eso, pero no había concluido. Pues bien, pero ya concluyó. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Sí, bueno. Ya concluyó y justicia dijo que no hay delito. Pues para todos los fines, hasta ahora, pues no hubo problema. Nosotros vamos a sancionarnos con profundidad, si es así o no. Pero funcionó el sistema, ¿verdad? De que se va a investigar y se va a examinar, te lo garantizo. Y ellos lo saben. Bueno, está interesante ese planteamiento. Obviamente, tanto la gobernadora como el Senado tienen supuestamente un grupo que investiga los pormenores de las personas nombradas, ¿no? Y se supone que Susan Roy se lo dijo a la gobernadora. Pero no pasó eso. Y hay otros elementos bien importantes que quiero destacar rápido que no se mencionan en el informe que presentó Justicia. Una de las alegaciones que hace el dueño de Hacienda, Don Luis, es que Roy, la ahora secretaria de la Familia, llegó en el vehículo privado de One Source Investigation a Hacienda, Don Luis, incluso al otro hogar. Pero ese detalle ni se menciona en ese informe de Justicia. Si podemos ir a la siguiente gráfica. Hay otro elemento que llama la atención, también el asunto de la propuesta original. Aquí Salud intenta demostrar que el dueño de Hacienda, Don Luis, presentó una propuesta original de $29,000 y que eventualmente fue que se le inflaron, ¿verdad?, cuando le entregan ese segundo contrato de $60,000, pero eso también lo ignora ese documento que entregó Justicia. Y por último, quería presentar esto que me parece importante, Mili, porque lo estuvimos discutiendo ahorita. Y era el asunto sobre el licenciado. Importante ¿verdad? Que el mismo licenciado que representó a Susan Roy en la investigación que hizo el Departamento de Salud es el mismo licenciado que representó a One Source Investigation en una demanda que le hizo a Hacienda, Don Luis. Una carta de cobro, o sea, el mismo licenciado la representa a ella en este proceso de investigación en el Departamento de Salud, pero también representó a One Source cobrándole al hogar de la Hacienda Don Luis una deuda que tenía. Pero también es importante, y quiero destacar esto, cuando la hoy secretaria del Departamento de la Familia fue administradora de AMSCA, había contratos en un momento dado con el licenciado Carlos Padín, eso también está en estos documentos, y también tenía contratos con el presidente de One Source, que es Jesús Nadal, o sea que del pasado ya había una relación entre estas personas. Si se muda de agencia, mueve se van contratos. Con ella. No hay duda, hay muchas interrogantes. Y obviamente, Yolanda, hay que hacerle la invitación al licenciado Carlos Padín si él desea venir y dar su versión sobre lo que ocurrió aquí. Lo mismo a Wilfredo Benítez González, si él desea venir aquí a dar su versión. Le hemos hecho varios intentos para comunicarnos con él. Wilfredo Benítez González ahora mismo también es contratista con el gobierno, con otra empresa que tiene, que acumula más de $4 millones con otras agencias.
está invitado aquí a Rayos X para que presente su versión de todo esto. Y hubo también otro hogar que hizo señalamientos y que aparece en este informe de salud, que es el señor Alberto Ortiz Rivera, dueño del hogar Brothers Home en Bayamón. Que también contrató a OneSource. Y que denunció que el 16 de diciembre del 2021 recibió la visita de OneSource Investigations para verificar si él tenía espacio para poder acoger a este participante. ¿Fue contratado o no? No se desprende como que hay un contrato como tal, pero sí de que hubo esos acercamientos. Pero aquí hay un detalle bien importante que hay que establecer. OneSource Investigations no era contratado por el Departamento de Salud, así que levanta cuestionamientos. ¿Qué hacía OneSource representando en este caso el Departamento de Salud, a la unidad de discapacidad intelectual, visitando a un hogar para hablar sobre cosas de un paciente cuando no eras contratista, no tenías un contrato con salud? Antes que se vaya, volviendo, ¿verdad? Porque el origen de todo esto es un paciente, los amigos que quizás, ¿verdad?, no han podido seguir esta secuencia, es que se lleva a un hogar a un discapacitado que a su vez tenía cargos por ofensor sexual. Pregunto, porque ha salido en parte del informe de salud, habla de que la compañía que supervisaba a esta persona supuestamente le daba... lo voy a leer. Esto está... cigarrillos y ¿qué más? Condones. Y condones. Básicamente esto aparece en el reporte de incidente que hace el señor Eliud Colón al Departamento de Salud, y en el punto 6 claramente dice: se desprende de las verbalizaciones del señor Colón que los cuidadores seguían instrucciones del participante, facilitaban al participante cigarrillos y condones en clara contravención de las políticas del Departamento de Salud. No se informa la razón por la que alegadamente se ofrecían profilácticos al participante, ya que tiene una situación legal delicada, pues es parte del registro de ofensores sexuales. Estaba siendo custodiado. Por eso. O sea, había acceso a terceros. Una pregunta. Claro, está aquí demasiadas interrogantes, amigos. Esto apenas está comenzando. Y pues una de las grandes preguntas es si el Senado investigará o no, y eso lo vamos a discutir más adelante. Y otra de las preguntas es por qué un expediente tan grande con declaraciones juradas que se contradicen en sí, por qué no justicia ni siquiera llamó a ninguna de esas personas y no encontró ni siquiera no una pasó ni bajo Domingo Emanuel y no pasó bajo esta actual administración. Claro. Son dos secretarías de justicia que cruzaron los brazos. Gracias, compañeros. Bueno, amigos, la lluvia de incongruencias y cabos sueltos es más larga luego de la pausa, pues nosotros vamos a estar afinando con Ángel Rosa, el profesor Ángel Rosa, que se une al análisis de esta madeja que, de ser cierta, deja en serios cuestionamientos al Departamento de Justicia y a la actual secretaria de la Familia. Bueno, desde que se desató toda esta madeja de asuntos relacionados con la secretaria hoy del Departamento de la Familia, han ocurrido muchos eventos. Le damos la bienvenida al profesor Ángel Rosa. Y José Carlos, estábamos hablando de tu entrevista con el presidente del Senado, y sería bueno que Ángel, que pudo escuchar la entrevista, tu impresión ¿tú crees que el presidente del Senado investigue o pida que se reabra esta investigación? Yo creo que el presidente del Senado lo que dijo en esos sonidos que escuchamos es que ellos saben que hay información nueva a la que el referido de salud y el análisis de justicia tocaron. Y que una de ellas puede ser, por ejemplo, esta alegada relación personal, sentimental o lo que haya sido, que la hoy secretaria y entonces directora mantenía con uno de los representantes de la firma esta OneSource, que parece ser uno de los ejes de la discordia, ¿no? El presidente del Senado fue fiscal y sabe que los fiscales que vieron ese caso cerraron el caso. De manera que con la evidencia que está allí en ese expediente, abrir ese caso a mí me parece que va a ser muy difícil. Pero también sabe que si el Senado lleva a cabo una investigación y hace hallazgos que no hayan sido parte del expediente que allí se consideró, no puede acusar a la funcionaria. El Senado es otra rama de gobierno, pero sí puede hacer un referido nuevo al Departamento de Justicia, que Justicia tendrá no que abrir la investigación, pero que evaluar si la nueva información que se aporta es meritoria como para reabrir la investigación. Y yo creo que eso es lo que va a tratar. Ahora, yo quería aportar algo rapidito aquí.
independientemente de lo que se investigue, si el Senado investiga y si se hace un nuevo referido a justicia y si se abre o no el caso, yo creo que este caso está siendo juzgado en la opinión pública. Sin duda. Y que se le vuelve muy cuesta arriba a Susan Roy sostenerse, con todas las contradicciones que ustedes señalaron en el segmento anterior, sostenerse en el puesto y a la gobernadora sostenerla. Pero hoy le dio de forma política. Le dio un espaldarazo sin claro, pero a mí me recuerda un poco el caso de Ciara y Pérez Peña, ¿no? Y quería preguntar específicamente sobre el asunto de las expresiones que ha hecho la gobernadora hoy públicamente, y lo hizo la semana pasada y también lo ha hecho el secretario de Asuntos Públicos, achacando esto a que esto fue que se investigó el cuatrenio pasado, cuando sabemos que no es cierto, pero han repetido este libreto constantemente. Pero no se investigó ni el cuatrenio pasado. Ninguno de los dos. Se cerró este cuatrenio. Correcto. Pero lo que a mí me parece que es evidente es que desde 2022, cuando Salud hace ese referido, que por cierto pienso que cometieron el error de no cerrar el cerco de la configuración del conflicto de interés, que era la alegada relación esta sentimental, que ahora Mellado, que siempre está tarde, alegando las cosas tarde, ¿no? También le pasó lo mismo con la visita que le hicieron Francisco Domenech y Kennedy Clinton, que lo recordó que mañana un año después. Pero ciertamente a mí me parece que esa es la configuración del conflicto, y una vez esa información se aporta, es un flanco de investigación, y el Departamento de Justicia no lo consideró ni bajo los 3 años que Domingo Emanueli tuvo eso allí, ni el año o casi 10 meses que lo tuvo Janet Parra y la hoy secretaria de Justicia, la licenciada Gómez. Así que yo creo que ciertamente aquí hay ángulos que son reinvestigables, pero tiene que ser con aportación de información nueva. Porque con la información que ya está, el caso está cerrado. Bueno, y eso es un hecho consumado. Igual que quería aclarar rápidamente, el Senado, a pesar de que descubra que ella le mintió al Senado en el proceso de confirmación, eso es un hecho consumado, y no hay en el Código Político ni en las leyes ningún proceso para revertir una confirmación de un secretario que está en propiedad. Pero mentirle al Senado no configura algún delito bajo juramento. Podría verse si bajo el reglamento del Senado haber vertido información incorrecta, porque yo quiero que ustedes sepan una cosa: la responsabilidad de investigar a los nominados para puestos en el gabinete es del Senado, no es de los nominados. El Senado es el que tiene que hacer lo que se llama el due diligence, para que si un nominado le miente, se pueda descubrir en el proceso de confirmación que le ha mentido. Ahora, de manera que revertir esa confirmación o decir ella nos mintió y nosotros no nos dimos cuenta, en realidad no resuelve nada. Hay un aspecto, y esto, ¿verdad?, es parte de la sociología en este caso política, ¿no? Para Tomás Rivera Chatz, que ha estado dando de frente y golpe fuerte y certero y ubicando su objetivo, que es Domenech, le cuesta trabajo soltar su objetivo, que es Domenech, para, como diríamos, digregar en otra investigación. Yo creo que se hace un poquito complejo para él. Bueno, obviamente le llena mucho el plato y tú no puedes agarrar y abarcar mucho porque no agarras nada. Tú tienes que elegir tus peleas, como claro, pero lo que pasa es que yo pienso que esta es una continuación de la pelea de contra Domenech, porque todo el mundo sabe que Susan Roy es una de las secretarias traídas al gabinete y protegidas por Francisco Domenech. Ahora, por lo tanto, se vuelve en un segundo round, por llamarle de alguna manera, de la misma pelea, en la que yo creo que una de las estrategias es irle señalando y tumbando poco a poco a esos miembros del gabinete traídos y cercanos a Domenech, al equipo de la gobernadora. Para recapitular, mencionó el asunto de que el Senado, quizás el asunto de que le mintió o no mintió, no es relevante, pero el Senado pudiese exigirle a Justicia que reabran el caso si consiguen una información nueva. ¿Eso fue lo que sí, claro, yo pienso que si en la investigación que el Senado haga, ahora que está surgiendo información y además se están cerrando las lagunas que el referido que Salud originalmente hizo aparentemente tenía, y esa información está saliendo ahora. Por ejemplo, ahora Mellado está aportando información que decidió en aquel momento no aportarla y no hacerlo público. Uno no entiende esas cosas, pero fue así. Si de ahí surge información que hace que esto
tenga otros ángulos, el Senado muy bien puede, como resultado de su investigación, hacer un nuevo referido al Departamento de Justicia. A donde no lo va a poder referir es al panel del fiscal especial independiente, porque no había jurisdicción del FEI sobre la entonces funcionaria, porque no estaba en la línea de jerarquía que es jurisdicción del FEI. Pero si pudiera referir la mentira. Pero puede referir todo lo que haya sido violaciones a las leyes y que no hayan estado registradas en la investigación original al Departamento de Justicia, que tendrá que decidir la secretaria si mantiene la investigación cerrada o si la reabre. Bien, Ángel, muchas gracias. Vamos, aquí hay muchos juegos, José Carlos, y yo creo que lo próximo es ir hasta nuestros invitados, porque hay múltiples centros de cuidado prolongado que están bajo el Departamento de la Familia, no ya de Salud, sino bajo el Departamento de la Familia, y tenemos dos invitados hoy, Minerva Gómez, saludos Minerva, y Jonathan Morales. Buenas noches. Ustedes, toda esta circunstancia de que la actual secretaria de la Familia en otra ocasión, siendo una subalterna en el Departamento de Salud, supuestamente movió fichas para beneficiar a una compañía que asesoraba un amigo. ¿Qué les parece? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Está manchando la reputación del Departamento de la Familia bajo el juicio de nosotros, una agencia que está llamada para proteger el bienestar tanto de los adultos mayores como de los menores. Este tema, ¿verdad?, que se resolvió siendo directora de un programa. Para nosotros nos llama mucho la atención, ¿verdad?, el que ahora ya está ocupando o dirigiendo un departamento de tan grande magnitud y pasaron cosas siendo directora de una agencia. Así que pudieran estar pasando cosas ahora bajo el Departamento de la Familia, y eso es a que nosotros nos alarma, ¿verdad?, en cierto modo, que queremos una estabilidad dentro del departamento. El Departamento de la Familia maneja billones de dólares. En este caso, su impresión. Sí, con relación a toda esta situación, a nosotros lo que nos corresponde es levantar la voz a estas poblaciones que reciben servicios de todos los programas, ¿verdad? Ya sea discapacidad intelectual, AMSCA, familia. Levantar la voz porque con todo esto se pierde un poquito la esperanza, ¿no?, de ese ecosistema de servicios que va dirigido a las poblaciones que necesariamente pues van a depender de ellos para poder continuar, ¿verdad?, recibiendo los servicios. Y eso es nuestra preocupación. Más allá de la situación, más allá de todo lo que ha salido a la luz, nuestra inquietud es que ¿cómo el personal del Departamento de la Familia se está sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Ustedes comparten con ellos diariamente? Hay mucha pesadumbre. Por lo menos las personas con quienes hemos tenido todos los días pues tenemos contacto, ¿verdad?, porque manejamos casos. Hay pesadumbre, ¿no? Incredulidad también, preocupación igualmente. Una secretaria ausente, una secretaria que está en todos los medios de comunicación todos los días presentando las cosas que pasan en el país con los temas. ¿Cuándo fue la última vez que la vimos? ¿Dónde ha demostrado las cámaras otra vez? Así que eso llama mucho la atención. Necesitamos a alguien que esté al frente, ¿verdad?, por la agencia, que es lo que corresponde, y creemos que a la Secretaría del Departamento de la Familia perdió credibilidad en este momento. Así que más allá, si hay causa o no, de que hubieron delitos o no, yo creo que ya no hay credibilidad para que ella siga ocupando el puesto, y nuestro llamado, ¿verdad?, es unirnos a que pues se pida la renuncia o se destituya ya del cargo. Sí, igualmente quiero dejar significar que el proceso para contratación de servicios bajo lo que es la estructura de la Administración Auxiliar del Programa de Servicios Adultos es un proceso bien riguroso, donde hay muchos actores en la línea, ¿verdad?, en el Departamento de la Familia, que eso es bien importante, y también significar que no se trata de un adulto mayor, el caso en específico, porque pues hemos leído que están hablando el viejito, no es un adulto mayor, es un adulto de edad mediana. De edad mediana. Así que para mí el llamado es que se ponga sobre todas las cosas dentro de la gobernanza, se ponga primero a la gente. Sí, Yolanda, y yo quería resaltar lo que menciona, me parece importante. Ambos representan a muchos hogares que básicamente son casi el corazón del Departamento de la Familia. Están mencionando que ya la Secretaria de la Familia perdió la credibilidad para ustedes. En tu caso, Jonathan, estás exigiendo o pidiendo la renuncia de la Secretaria. Sí, nosotros nos unimos al llamado a la renuncia. Nosotros necesitamos una persona que esté al frente velando por el bienestar tanto de los adultos mayores como de los menores. Eso se perdió aquí ya. ¿De qué manera la Secretaria se va para el frente
frente a los periodistas, ¿verdad?, a expresar algo cuando el tema principal va a ser las preguntas. Es otro caso de la Secretaría de Vivienda, así que no tenemos a alguien que esté pendiente por esa aprobación. Pues les damos las gracias por estar aquí, por traer la voz de los centros de cuidado prolongado, así que amigos, vamos a estar pendientes. Pasamos ahora con Adriana.